1 Samuel 7:7. Y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, lo cual hubieron oído los hijos de Israel y tuvieron temor de los filisteos. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y sacrificólo entero a Jehová en holocausto, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con grandes estruendos sobre los filisteos y desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos e hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y púsola entre Mizpa y Sen, y púsola por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora, ¿por qué podía Samuel decir hasta aquí nos ayudó Jehová? Ahí está el secreto, donde que uno pueda decir siempre hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero no siempre Dios bendice. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, Él no nos puede bendecir como Él quiere. Pero aquí sí bendijo. ¿Y por qué lo hizo? En primer lugar, porque el pueblo de Dios creyó en la oración. Mire donde dijeron, versículo 8, dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos. ¿Sabe? Lo hemos oído tantas veces, que Dios contesta la oración cuando nosotros clamamos a Él. Cuando nosotros hacemos de corazón y lo hacemos en obediencia, Dios sí contesta. Y aquí ellos, cuando estaban en una lucha contra Israel, contra los filisteos, ellos de todos modos decían: Samuel, no ceses de orar por nosotros. Y como esta nación, como la de nosotros, como necesitan la oración de creyentes. A veces es muy fácil, ¿no?, que este candidato no sirve y este tampoco, y el otro es esto y el otro lo tercero. Pero si nosotros necesitamos sobre todo orar que Dios obre, orar que Dios se manifieste, orar que Dios dirija a los gobernantes, clamar, pedir a otros que también oren, como aquí Israel pidieron a Samuel: por favor, no ceses de orar por nosotros. Pero saben, nosotros hoy día los cristianos lo que tanto vemos, que hay problemas y nos cruzamos de brazos y decimos ya no tiene remedio. Es muchas veces lo veo en la familia. Primero no cuidamos la familia, la echamos a perder, el matrimonio, y cuando ya están los problemas, ahora sí ya no hay remedio, ahora sí o la separación o el divorcio. Qué mentalidad tan pesimista. Personas que piensan así no creen en la oración, no creen que Dios contesta, no creen que hay solución, no creen que Dios puede obrar, no creen que Dios sí puede solucionar los problemas. Lo puede hacer en mi vida, en la familia, en la nación, en la iglesia. Necesitamos creer en la oración, necesitamos creer que Dios contesta, necesitamos reclamar las promesas de Dios. Pero sabe, hay varias veces en la Biblia donde a mí me sorprende una declaración que Dios hace. Y una de ellas usted la puede leer en Proverbios 1 después. Dice Dios: si cuando yo les hablo y ustedes no me escuchan, dice, entonces cuando ustedes me hablen yo tampoco los escucho. Por eso es tan importante la obediencia a Dios. Mire, yo no puedo estar ignorando a Dios cuando Dios me habla. Si me habla como hombre, me habla como esposo, como padre, como cristiano, como pastor, lo que sea, que yo diezme, que yo ofrende, que yo dé misiones, que yo testifique, que gane almas, etcétera. Yo no puedo ignorar lo que Dios dice. Y un día yo estoy en calamidad: Señor, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, bendice la familia, Señor, súplenos. Y luego querer que Dios nomás escuche cuando yo lo he ignorado, cuando Él me ha hablado a mí.
Por eso necesitamos ser cristianos que obedezcan, cristianos que se dobleguen ante Dios, cristianos que hagan lo que ellos deben hacer. Oh, no ceses de orar por nosotros. Cómo necesitamos continuamente, padres, clamar por nuestra familia. Que Dios guarde a nuestros hijos en el camino de Dios. Que Dios los llame, que Dios los use, que se preparen para servir a Dios. Oh, no ceses de orar por nosotros, decía Israel. Cómo necesitamos creer en la oración hoy en día. Pero hay otra clave allí, versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y sacrificólo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. ¿Sabe? Un cordero es un tipo de Jesucristo. Y aquí dice, ofreciólo en holocausto a Jehová. Holocausto era un sacrificio enteramente quemado. Lo que era lo que tipifica el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él fue, por decirlo así, enteramente quemado. Su sacrificio, su dolor, su agonía, su entrega por nosotros. Sabe, Israel, de una manera o de otra creían en el Evangelio, creían en Jesucristo, creían en el Cordero de Dios, creían en el sacrificio en el monte Calvario, creían allí que esa era la solución. Y lo primero que Samuel dijo: voy a ofrecer un sacrificio. ¿Sabe? Cuando los problemas están grandes y los problemas no hayamos qué hacer con ellos, ¿cómo necesitamos llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación del Evangelio? Cuando más problemas hay, es cuando más necesitamos proclamar el Evangelio de Cristo y tenerlo bien claro y decírselo a la gente, a compañeros, familias, y luchar a ver si nuestra familia ya son todos de Cristo. ¿Sabe? Hoy es una tristeza donde tanta familia cristiana están perdiendo sus hijos. El mundo se los está ganando. Eso no debe ser. No podemos hacerlos a la fuerza, yo sé. Pero cómo necesitamos hacer el Evangelio claro, aunque no tenemos que siempre estarles predicando a la familia allí, cuando a lo mejor ellos saben cómo vivimos. Pero necesitamos mantener claro, en primer lugar, con nuestro testimonio, mantener en claro que somos de Cristo, que lo profesamos y que lo vivimos. Y la esposa lo puede notar y los hijos lo pueden notar, que el Evangelio es importante para nosotros. Cómo necesitamos allí quitar toda ambigüedad, quitar toda neblina de nuestra mente y tener cada vez más en claro el sacrificio de Cristo. Es eso lo que Samuel decía. Es eso lo que va a ayudar para que Israel prevalezca. Es eso lo que va a ayudar que una nación pueda prevalecer y que una nación pueda seguir adelante el Evangelio. Y si los gobernantes no lo creen, nosotros los cristianos debemos creerlo. De todos modos, es por los cristianos que Dios muchas veces manda bendición a un país. Yo me acuerdo hace muchos años, allá un misionero en nuestra iglesia dijo: si ustedes dan para misiones y nosotros los mexicanos damos ahí para misiones, dice, un día Dios va a bendecir a México. Y entonces los gobernantes se van a levantar el cuello. Mira, algo estamos haciendo muy bien porque nos está yendo muy bien. Dice, pero nosotros los cristianos vamos a saber que es Dios que lo está haciendo, que es Dios que está bendiciendo, es Dios que está recompensando de una manera o de otra la obediencia de sus hijos, la humillación de sus hijos, la fe de sus hijos en el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué tal cuando nosotros ya estamos colgando los guantes? Ya nos estamos casi dando por vencido. Y algunos a lo mejor ya muy apenas venimos a la iglesia.
O a lo mejor algunos de nosotros, nuestro cristianismo nomás es los domingos. Y en la semana tenemos ahí mal genio, tenemos mal carácter, explotamos por cualquier cosita. No hay dominio propio, como dijo el Señor allí. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y allí somos abiertos y nuestros muros están caídos de nuestra vida. Y por donde quiera el diablo nos está atacando por el carácter malo, por el genio descontrolado, por una vida de matrimonio floja, sin control, sin amor, sin sumisión, sin nada. ¿Cómo necesitamos llenarnos del evangelio? Como lo hizo Israel aquí. Y entonces cuando Dios dé la victoria, podemos decir también victoriosos como Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Sabe, es increíble. Ahora allí en Canadá conocí una familia, dice que duraron 61 años casados y luego la esposa se murió y luego se casó con otra mujer. Pero 61 años casados con el mismo matrimonio, con la misma mujer. Qué bendición es encontrar hoy día fidelidad, perseverancia de los cristianos. Realmente perseverancia en lo que hacemos. Dice allá en el Salmo 15 una larga lista de cosas, y en el último versículo dice: los que hacen estas cosas no resbalarán nunca. Y una de las cosas que dice allí: aquellos que habiendo jurado en daño suyo no cambian. Es como en el matrimonio, yo prometí hasta que la muerte nos separe. Ahora a veces, aunque duela, aunque se sufra, pero no cambio. Aunque haya problemas, pero no cambio. Aunque haya dificultades, pero no cambio. Es eso lo que Dios bendice. Pero no por la nada ahí, ay, ni modo, vieja, tú y yo ya no la hacemos. Y eso que los dos nos decimos cristianos. ¿Cómo necesitamos ahí reafirmar el evangelio en Cristo, nuestra fe en su palabra y en su mensaje de que Dios puede solucionar problemas? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, ahí tiene que empezar todo, por la humillación del pueblo de Dios. Ahí tiene que empezar. Y Israel, primero porque creían en la oración, segundo porque creyeron en el sacrificio y podían decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Leí hace poco una historia que había una familia de muchos hijos y todas las tardes la mamá daba vuelta a ver y preguntaba: ¿están todos los hijos adentro? ¿Están todos los hijos adentro? Y ese predicador lo usó de cómo necesitamos los padres andar dando vuelta a ver si todos nuestros hijos ya están adentro, a ver si ya están adentro del evangelio, a ver si ya están con Cristo, a ver si ya son salvos, a ver si ya tienen vida nueva, a ver si están viviendo para el Señor, a ver si no tienen por ahí cosas que los está estorbando y en las mundanalidades que se está metiendo. ¿Cómo necesitamos los padres en oración y en vigilancia cuidar que nuestros hijos estén adentro, que nuestros hijos estén con Cristo? ¿Cómo decimos Cristo viene pronto y nos gozamos y luego a lo mejor ni nuestros hijos son salvos? Versículo 10 dice: aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel. Tercer lugar, ellos podían decir: hasta aquí nos ayudó Jehová, porque ellos dependieron de Dios. Dependieron de Dios. Cuando Dios iba a obrar y habían orado y sacrificado, ahora ellos esperaron que Dios hiciera su obra y Dios lo hizo. Dios hizo su obra ahí.
Dios desbarató el pueblo de Israel. Mire, para ser franco, a mí a veces me es difícil poder discernir hasta dónde es mi parte y dónde comienza la de Dios. Por ejemplo, en el caso de la resurrección de Lázaro, ahí es muy claro. Le dijo el Señor a los ahí, quiten la piedra. Quitaron la piedra. Pero luego ellos no intentaron resucitar a Lázaro. Eso el Señor tenía que hacer. A veces a lo mejor ni yo he cumplido bien mi parte de quitar la piedra y a lo mejor ya me estoy entrometiendo en lo que es de Dios. En vez de yo nomás cumplir mi parte y dejar que Dios haga la de Él. Pero a veces nosotros también no cumplimos la nuestra, pero queremos que Dios haga la de Él. Yo hasta a veces cuando predico de allí, yo creo, le digo, si ellos no hubieran cumplido en la parte de quitar la piedra, Lázaro se hubiera quedado muerto. Dice, ¿cómo? Mire, lea la Biblia, siempre que Dios da un mandamiento a los hombres, mientras ellos no lo cumplen, Dios no hace su parte. Y aquí los hombres habían orado, aquí habían sacrificado y ahora Dios obró. Ahora Dios desbarató a los filisteos. Cuando ellos quitaron la piedra, ahora Dios resucitó a Lázaro. Dice Proverbios, el caballo se prepara para la batalla, pero de Jehová es el salvar. Mire, ¿usted alguna vez se ha cansado de testificarle a alguien? Usted visitó una persona y la visitó y no viene, ya mejor va a visitar a otra o ya dejó de visitar. ¿Por qué? A lo mejor nos desanimamos porque queríamos hacer la parte de Dios. Tratamos y tratamos a lo mejor de salvar a esa persona o de convencerlo y no pudimos. Y nos descorazonamos y ya no vamos. ¿Sabe? Esa no es la parte nuestra. La nuestra nomás es quitar la piedra. La nuestra nomás es evangelizar, testificar. Pero hay que creer que el que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. El que los convence es el Espíritu Santo. El que tiene que producir salvación en ellos es el Espíritu Santo. Nosotros nomás cumplir nuestra parte. Cumplir nuestra parte y no tratar de entrometernos. Y a veces, ¿hasta dónde es nuestra parte? ¿Verdad que a veces es un poco difícil de discernir? Pero ellos ahora, cuando habían cumplido a lo menos esta primer parte, ahora Dios desbarató a los filisteos. Y ellos dicen, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Tronó sobre los filisteos. Si nosotros cumplimos con orar y luego cumplimos con el evangelio, como el sacrificio aquí, entonces podemos esperar que Dios obre, y Dios va a obrar. Yo me acuerdo con mi papá, también con su servidor, pero papá, cómo le habían testificado, pero mucho, también a nosotros, pero más a él. Él vivía en diferentes pecados y un día él no quiso doblegarse y un día lo metieron a la prisión. Nosotros creemos que fue totalmente injusto. Pero en la prisión le testificaron y ahí papá fue salvo. Y salió un hombre pero tan cambiado. ¿Cómo lo cambió Dios ahí? ¿Sabe, hermanos? No, todos hicieron su parte, pero Dios tuvo que convencerlo. Yo me acuerdo allí en el libro de Josué. Dice el capítulo 11, versículo 19, dice Dios, nomás los de Eglón hicieron paz con Israel, todos los demás fueron tomados en guerra.
A mucha gente Dios los tiene que tomar en guerra. Nosotros tenemos un hombre en nuestra iglesia. Él había profesado que había recibido a Cristo, pero todavía a veces se emborrachaba los domingos en la tarde y no iba a la iglesia hasta que un día se quebró una pierna, un pie, y allí agarró la onda. Otro de ellos allí también hacía lo mismo y tuvo un accidente y no se arrepintió. Tuvo dos y al tercero por poquito cae muerto, por poquitito y queda muerto. Y ahora Dios ahí lo quebrantó y ahora es uno de los mejores hombres que tenemos en la iglesia. Fue tomado en guerra. Y apenas hace poquito un hermano le dio un infarto. Él no visitaba, no diezmaba, no daba para misiones, daba mal testimonio. Y allí en el hospital donde tuvo que estar, dijo: ya arreglé cuentas con Dios. Y el primer domingo en la mañana en la iglesia, ahí está su sobre con diezmos y misiones y todo. ¿Por qué Dios tiene que quebrantarnos primero? Pero a veces tenemos que reconocer. Esa es la parte que nosotros no podemos hacer. Por eso, mujeres, sigan orando por sus esposos. Un día tal vez duela, pero Dios lo va a alcanzar. Oren por sus esposas, oren por sus hijos, oren por sus padres, oren por los que puedan. Dios va a hacer su obra. Y mire, déjenme darles nomás una idea. Si nosotros hacemos eso, Dios puede bendecir a una nación. Dios puede bendecir a una nación. Y dice allí enseguida, versículo 11: y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos e hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. ¿Sabe? Primero Israel tenía miedo. Ahora cuando hubieron orado, hubieron sacrificado y hubieron confiado que Dios obraba y Dios obró, ahora agarraron fuerzas y lucharon y pelearon. Ahora sí pelearon. ¿Sabe? Yo creo nosotros a veces cuando se nos olvida recordar todo lo que Dios ha hecho, es cuando como que perdemos ánimo para hacer la obra de Dios. Dice allá el apóstol Pedro, dice: aquellos que están sin fruto. ¿Sabe por qué cristianos están sin fruto? Dice: porque han olvidado el perdón de sus antiguos pecados. No dice que no tienen perdón. Dice que lo han olvidado. Y cuando los cristianos se nos olvida recordar las maravillas de Dios, las maravillas de la salvación, las maravillas de su protección, las maravillas de su provisión, las maravillas de todo lo que ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de tantos otros que conocemos y otros de los que leemos, y nos parece que nos absorben las cosas de este mundo y nos absorben los problemas y nos absorben las dificultades y nos olvidamos de todo eso. Es cuando nos descorazonamos y a veces perdemos todo ánimo. Pero aquí Israel, cuando habían visto lo que Dios estaba haciendo, recobraron ánimo y pelearon. Oh, qué bendición es ver un pueblo con ánimo que lucha. Dice allá el Nehemías, cuando todos los quisieron parar, dice que no pudieron porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Tenía ánimo para trabajar. Yo le pregunto nomás, pregúntese usted qué tanto ánimo tiene usted de seguir en su matrimonio, de seguir en su familia. ¿Qué tanto ánimo tiene de seguir en la iglesia, de trabajar en la iglesia, de visitar, de testificar, de traer gente, de animar a otros, de trabajar con sus hijos, de aquellos que parece que ya no tienen remedio o está perdiendo ánimo?
¿O se está descorazonando ya? ¿O está simplemente diciendo, yo no sé? Mire, recuerde, después de todo esto, dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y cuando vemos problemas en la nación, y como nuestro presidente hace poco anunció que va a ser constitucional, que se casen los del mismo sexo y puedan adoptar hijos. Mire, es triste, pero es cuando más necesitamos orar, más necesitamos el evangelio esparcir, más necesitamos confiar en Dios y más necesitamos obedecer y trabajar y hacer lo que Dios dice y llenar la gente del evangelio como sea, de persona a persona, por radio, por televisión, a la iglesia. Como sea, el evangelio tiene que llegar a la gente. Y quien quite que Dios vea 10 justos y salve a una nación. Oh, cómo necesitamos que en nuestra nación podamos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabe? Una vez leí una frase, dice que un país, cuando es tipo ensalada, no puede sobrevivir. ¿Qué queremos decir con tipo ensalada? En una ensalada hay de muchas cosas, pero usted las puede separar todas si quiere, ¿no? Puede apartar el tomate, puede apartar la lechuga, puede apartar zanahoria, todo. Dice, pero un país para que progrese es como si todo eso lo metiera en una licuadora y lo licúa y ya es imposible separarlo. Yo le pregunto, ¿cómo es usted en este país? ¿Es mexicano? Y dice, yo soy mexicano. ¿Es salvadoreño? No, yo soy salvadoreño. ¿Es de Guatemala? No, yo soy guatemalteco. No, usted es de allá. Es tipo ensalada. ¿Cómo va a vencer? No, usted no está licuado dentro de un país y decir, yo estoy aquí y todavía más tengo papeles de aquí, soy norteamericano. A lo menos 3. Los demás dicen, calladito te ves mejor. No se quieren comprometer, ¿verdad? Mire, yo no crecí con la cultura de México, ni con las costumbres, ni con el idioma, ni con nada. Todos éramos separados aparte. Pero yo siempre les digo, yo soy mexicano. Yo soy mexicano. El idioma español es el que mejor hablo. La costumbre de mexicana, mi esposa es mexicana. Tenemos costumbres de México, comida mexicana. Somos mexicanos. A mí no me gusta la idea de vivir en México y haber nacido y criado allí y decir, ¿sabe qué? No, yo no soy mexicano. Yo seré quién sabe qué, pero mexicano no. Hermanos, hay que integrarnos a la obra de Dios como Israel aquí. Como Israel aquí. Y cuando todos se hubieran integrado, entonces enseguida dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Todos queremos, ¿no?, que Dios descienda y obre y pudiera traer una bendición a este país ahora que se celebra su independencia, a México, todo como quisiéramos. Y sabe, en México yo no sé cuántos se estarán convirtiendo, pero el catolicismo ha perdido mucho dominio. Mucho dominio. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Necesitamos nosotros seguir fieles orando, seguir fieles creyendo y esparciendo el evangelio como Samuel aquí. Seguir fieles confiando en Dios de que Él puede y va a obrar si cumplimos, y seguir fieles en hacer nuestro trabajo como Israel. Ahora persiguieron a los filisteos y pelearon.
cómo es necesario que nosotros nos integremos a la obra de Dios. Es necesario trabajar y todo, pero también es necesario trabajar en la obra de Dios. ¿Cómo es necesario? Ojalá que nos preocupemos porque nuestra familia sean de Cristo. Y otros también, vecinos, familiares, tal vez en su país de origen, yo no sé, pero testificar. Dice, yo no testifico porque no sé inglés. Pues suficientes hay que hablan español o no. Y ahora con el Google yo sé muchas veces, mire, cuando yo no sé un idioma, yo ahí busco el traductor gratis. Y si usted tiene un chinito ahí trabajando con usted, ¿por qué no en su teléfono traduce de cualquier traductor, aunque sea un versículo de la Biblia, y va y se lo enseña en su idioma? O una frase. ¿Sabe? Hoy no tenemos excusa. Ni modo que diga, ay, yo no tengo un smartphone. Lo que a veces ni nos preocupa y ni nos ocupa el evangelizar a otros. Por eso es que a veces no podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Oremos. Señor, gracias por ser tan bueno.